Gracias, primo. Le decía que hay muchas personas acá que tienen mucho tiempo mirándome, más que yo mirándole. Por ejemplo, aquí tenemos familia. Yo quiero saber si el tío mío se encuentra, Félix Severino, ni la tía mía Muñeca. Yo tenía que haberle dicho, que yo venía para acá hoy. Pero para mí es muy agradable. La iglesia ha cambiado muchísimo. Estaba sentado en la parte de atrás y ni se parece. Yo comencé a venir aquí el otro día, como en el 91 o 90. Era muy diferente el sector. Veo la profe aquí, que tenía mucho que no le veía. Y para mí es de mucho agrado venir. Incluso la última vez que vine, recuerdo que la esposa no pudo venir y aún yo no era padre. Mire que el tiempo ha pasado rápidamente. ¿Podemos, podemos orar en este momento? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias siempre te damos por tu presencia en este lugar. Bendícenos con la seguridad de que estás con nosotros, no solamente hoy, sino todos los días. Y danos la oportunidad de vivir de una forma que te agrade. En el nombre de Jesús. Eterno Creador de gloria inaccesible, en esta hermosa hora a ti quiero cantar. Tú eres quien permites que todo sea posible. Mi canto, oh Jesús, dígnate a escuchar. Bajo el sublime cantar de las hermosas aves, quiero confesarte mi fe incondicional y decirte, Jesús, lo que ya tú sabes, cuánto te deseo amar. Aunque cambie el cielo azul y se torne un poco gris, no importa lo que suceda, Señor, yo quiero estar junto a ti. Mi cariño se duplica tras los abrojos y espinos y sé que al pasar el tiempo te seguiré amando así. No me importa si la gente con su palabra lastima. Jesús, yo quiero tenerte para estar cerca de ti. Si soy malo con mi hermano y miento en su corazón, y al caminar por la vida voy sembrando enemistad, te suplico, Padre Santo, pon en mi alma tu amor, lléname de santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le gustaría ser lleno de santidad? El tiempo se termina. Pronto la trompeta. Sonará un día hermosa canción. La escritura dice que hoy está más cerca de cuando creímos nuestra redención. Señor, yo espero que el día cuando no habrá más llanto, pues la risa de un niño será el dulce canto que llenará por siempre de gozo al alma mía. La seguridad de que el Señor regresa es la esperanza que sustenta al fiel, porque esperamos, según sus promesas, que vendrá a buscarnos para estar con Él. Qué maravilloso será aquel día cuando cantaremos más allá del sol, con notas alegres y mucha alegría, en un mundo nuevo, lleno de amor. Yo quiero que vengas, Jesús Nazareno, pues sin ti la vida no tendría paz. Ven a regalarnos ese gozo pleno de vivir contigo. ¿Por cuánto tiempo? Pero ustedes se lo saben. Dios les bendiga. Es que me siento como en casa. Generalmente me he acostumbrado a predicar 40 minutos y ahora que voy a empezar, ¿qué hora es? ¿Sí? Ya la gente está preocupada con eso. No se me preocupe, familia. La cita bíblica la encontramos en San Mateo 25, versículo ¿qué? 41, 31. Hay textos de la Biblia que desde que usted lo escucha como la cita bíblica principal del culto divino, ya uno como que se enfila. ¿Cuál será como la temática del sermón de hoy? Para comenzar, le digo que no es mi propósito traer un sermón. El espíritu de profecía asegura que en los últimos días se necesita más enseñanza y menos sermón. ¿Qué se va a necesitar en los últimos días? Fuera de los concilios adventistas, fuera de las iglesias adventistas, a veces usted ve un flyer, una promo de otra iglesia y el que va a cantar no le ponen abajo parte especial. ¿Sabe cómo le ponen? Salmista. ¿O le ponen cómo? Adorador. Ya tuvimos adoradores. Y al que va a tener la palabra principal no le ponen predicador. ¿Sabe cómo le ponen a veces? Profeta. Oye, hermano, qué bueno que no me hicieron un flyer así.
profeta, o si no le ponen seminarista. Yo ni vengo a dar profecía, ni vengo a dar un seminario, vengo a compartir una enseñanza. Y la Biblia es la fuente de toda sabiduría. Y quiero leer lo que fue nuestra porción bíblica principal. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Le haremos algunas preguntas al texto. Leemos la palabra de Dios. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice el Hijo del Hombre? Incluso ese título, la primera vez que se le da a Jesús es en el libro de Daniel, capítulo 7, cuando va a comenzar el juicio investigador. Hoy es un día especial para la iglesia adventista, ¿sí o no? Porque este día está muy próximo de una fecha que para nosotros representó un hito de nuestra historia. ¿A qué evento me estoy refiriendo? Al Gran Chasco. Y que es un evento muy conocido donde mileritas y no todavía la iglesia adventista sufrieron un gran chasco. Y generalmente cuando llegan estos días, el tema del sábado más próximo al 22 de octubre va asociado allí. Pero que resulta que el tercer sábado de cada mes también es mayordomía. Pero que resulta que el 22 de octubre no es una fecha simplemente para hablar del gran chasco, sino de cómo se relaciona eso con el evento del fin, que todos estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Quiere decir que hoy trataremos de ver como 3 tópicos en una sola presentación, haciendo un esfuerzo dentro del tiempo que me queda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono. Yo no sé si usted comprendió de entrada. El himno que nosotros cantamos y la cita bíblica por lo general siempre se guarda relación. ¿Ustedes me escuchan bien? No se preocupe. El himno que buscamos principal fue la segunda venida de Cristo. Un evento inminente será. Incluso eso lo dice nuestra creencia número 25, la segunda venida de Cristo. Por otro lado, tenemos una cita bíblica que habla acerca de cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria. Pero ahora mismo Jesús está sentado, pero está sentado en su trono de gloria. Si Jesús no está en este momento sentado en su trono de gloria, ¿dónde está sentado? El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice dónde está Cristo sentado ahora mismo. Dice, al que venza, le haré que se siente conmigo como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Lo pueden buscar. El Cristo ahora mismo está sentado como Él venció. Eso ocurrió o comenzó a ocurrir desde que Cristo ascendió. No piensen que Cristo venció el pecado después que llegó al cielo. Llegó allá porque venció. Nuestra salvación dependía de la vida perfecta, de la muerte perfecta y de la resurrección perfecta. No solamente fue bueno que Cristo resucitara. Ahora, sin la resurrección, dice el apóstol Pablo, nuestra fe fuera vana y fuéramos los hombres más desdichados de la tierra. Sin embargo, Cristo resucitó. Pero antes de eso tuvo que vivir una vida perfecta. Si en algún momento nuestro Salvador hubiese caído en pecado, ¿cómo estuviera la suerte de la humanidad? En desgracia, eterna perdición. Sin embargo, el plan de redención nunca podía contemplar eso, porque Cristo vino a vivir una vida perfecta. Quiere decir entonces que la cita bíblica está hablando de que en algún momento el Hijo del Hombre se iba a sentar ¿dónde? En su trono. Pregunto entonces, ¿está sentado Cristo ahora mismo en su trono? ¿Dónde está sentado Cristo entonces? En el trono con el Padre, a la diestra del Padre. Qué bueno que se mencionó ese término.
La diestra, es decir, el lado derecho en la Biblia, es un lado de la gracia de Dios. El que se va a salvar siempre es representado sentado a la derecha del trono y del trono blanco. Aprovecho para decir, qué casualidad fue, que ninguna es, que Judas no se sentó a la derecha en la mesa. ¿Dónde se sentó? Por eso yo no me siento del lado izquierdo en la iglesia. Broma. Entonces, el lado derecho en el trono, en el palacio real, es el lado de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y el lado izquierdo sería conocido como el lado del desfavor de Dios, los que están en desgracia. Entonces, usted puede ver en la parábola de Mateo 25, las ovejas y los cabritos, que los cabritos están sentados ¿de qué lado? ¿De la derecha están sentados los cabritos? No, yo sabía que se van a confundir conmigo. Los cabritos están sentados a la izquierda y las ovejas están sentados a la... ¿Qué somos nosotros entonces? Si usted no quiere llamarse oveja, diga porque varón, llámese ovejo, pero yo lo quiero verlo a la derecha. ¿Se entiende eso? Entonces, Cristo en esa ocasión se sienta en su trono. Pero ¿cuándo ocurre eso? Vamos a seguir leyendo. San Mateo 25, 36. No, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde cuándo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Esta versión del 95 es muy común con esas terminaciones. Ahora voy para ¿cuál versículo? 37. Entonces los justos, ahora lo voy a leer en la versión 1960. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, versión 1960, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso es una conversación con las ovejas. Luego, es una conversación muy diferente que tiene el Señor ¿con quién? Con los cabritos. ¿Cómo termina la historia de los cabritos? ¿A dónde son lanzados los cabritos? Al lago de fuego. Es interesante destacar que aquí hay dos cuadros, el cuadro de las ovejas y el cuadro de los cabritos. Sin embargo, en esta ocasión no es la única que aparece ese texto en la Biblia. Uno comprende una enseñanza mejor de la Biblia cuando puede tratar de encontrar en qué otro lugar de la Biblia aparecería ese mismo escenario. Hagámosle dos o tres preguntas nomás al texto que hemos leído, dando por entendido que comprendemos ya lo que pasa con los cabritos, la parte literal que leímos de las ovejas. Las tres preguntas que le haremos máximo serán las siguientes. Primero, ¿a quiénes se dirigió ese texto? Esa pregunta, ese mensaje, ¿a quién fue el grupo a quien se le dio originalmente? ¿Gente creyente o no creyente? ¿Incrédulos o santos? ¿Judíos o gentiles? Segunda pregunta, ¿cuándo ocurrirá eso? Segundo, entonces este es el número 2. ¿Ya eso ocurrió o va a ocurrir? ¿Dónde y cuándo pasará eso? Estoy en la segunda pregunta. Número 3, ¿qué implicación tiene esta parábola para nosotros? Generalmente, cuando nosotros tenemos
temas desde el púlpito de eventos finales, algunos se preocupan. Ahorita van a terminar hablando de fecha y se escandalizan. Poner fecha, esto lleva a la incredulidad. El espíritu de profecía siempre en contra de eso. Si en algún momento se levanta alguien, aún de nosotros, que guarde el sábado y no coma cerdo, y pone fecha, hay que bajar el micrófono. Hoy no me lo van a bajar. Primero porque no tengo micrófono y segundo porque no voy a poner fecha. Perfecto. Gracias, mi hermana. Entonces, tenemos una situación especial para responder las tres preguntas. ¿Cuál fue la primera? La primerita. ¿A quién fue dirigido eso? Si nosotros miramos el contexto, desde Alex hasta el niño y la niña que está aquí delante, nosotros nos daremos cuenta que San Mateo 24 se desarrolla a través de parábolas que tienen que ver con eventos del fin del mundo. Es decir, con eventos escatológicos. En Mateo 24:3, Cristo dice, mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, eso aparece varias veces. En Mateo 24 hay una conversación de Jesús con sus discípulos frente a unas murallas espléndidas del templo. En Mateo 24 es que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá del fin del mundo? Es decir, ellos en dos preguntas lo vincularon como si fuera un solo evento. La destrucción del templo para un judío solamente podía ser efectuado cuando viniera el fin del mundo, porque era algo muy monumental para ellos. Sin embargo, la historia demuestra que en una ocasión ocurrió el desastre de Jerusalén y en otra ocurrirá. La respuesta de Jesús cubría los dos momentos. En San Mateo 25 tenemos diferentes parábolas. Tenemos, muchas gracias, tenemos la parábola del mayordomo infiel, pero tenemos también la parábola de las 10 vírgenes. La parábola del mayordomo fiel e infiel, ¿eso era para gente cristiana o no cristiana? Eso era para los discípulos. Es decir, en el pueblo de Dios siempre habrá gente fiel y no fiel. Número 2, la parábola de las 10 vírgenes, ¿eran para personas creyentes o no creyentes? Era para personas creyentes, porque las 10 vírgenes, ¿cuántas tenían lámparas? 5 o 10. Y las lámparas representan la palabra de Dios. Quiere decir que el contexto me indica que la parábola de las ovejas y los cabritos se está refiriendo a un evento del tiempo del fin. Ahora bien, ¿cuándo ocurrirá esto dentro del tiempo del fin? ¿Antes de los 1000 años o después de los 1000 años? La venida de Cristo es la que da inicio a esta temporada, a estas vacaciones. Uno hace un esfuerzo para irse 3 o 4 días de Bávaro o de Constanza, Jarabacoa. Uno hace un esfuerzo por 3 o 4 días saliendo carísimo. Pero imagínense 1000 años en el cielo, 1000 años. Eso tiene que ser un asunto espectacular. La venida de Cristo le pondrá, pregunto, ¿le pondrá inicio a los 1000 años o le pondrá el final? ¿Qué dice el pueblo? Le pondrá inicio. Y cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono con todas las naciones frente a él, ¿qué escena se está proyectando en el texto? El juicio. Y eso ocurre antes o después de. Claro, la tercera fase del juicio. Porque estamos viviendo en este momento la primera. ¿Verdad que sí, profe? Estamos viviendo la primera ahora. Resulta que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, que comienza el juicio investigador, se va a comenzar allí a mirar la evidencia. Hay un texto similar a San Mateo 25, del 31 al 46, que aparece en Apocalipsis. Hay 5 principios para entender la escritura. Y el número 5 dice que todos los libros de la Biblia se explican y se aplican desde el Apocalipsis. Y yo me voy a apropiar en ese momento de ese principio. Vamos conmigo. Apocalipsis capítulo 27 al 9. Apocalipsis capítulo 27 al 9. Apocalipsis es un libro que no da dificultad encontrarlo, porque es el último.
Lo tenemos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Eso sucederá cuándo? Al final, todo. Pero eso, para que se cumpla, debe primero pasar, ¿qué cosa? La segunda fase de qué cosa? Del juicio. En ese mismo libro, para aprovechar bien el tiempo, y en ese mismo capítulo habla acerca de un gran trono blanco. ¿Y cuál es el escenario de San Mateo capítulo 25-31? Un gran trono blanco. Es decir, el mismo escenario del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20 es el mismo de San Mateo 25. Detalles importantes. El enfoque del juicio del gran trono blanco en Apocalipsis es un enfoque diferente al escenario del gran juicio del trono blanco en San Mateo 25. Vamos a tratar de encontrar ese escenario. Verso 11. Vi un gran trono, capítulo 20. ¿Un gran trono qué? Blanco. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Ustedes conocen que en Apocalipsis hay una lista de gente que se van a perder. Los perros, que no se refiere a perros literales, los perros, los idólatras, los homicidas, los hechiceros o agoreros. Ese grupo de gente van a estar perdidos, van a estar fuera de la ciudad. El enfoque del juicio en San Mateo 25 es muy diferente al enfoque del juicio en Apocalipsis capítulo 20 y 21. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 y 21 presenta que los que están fuera de la ciudad estarán fuera por cosas malas que hicieron. Sin embargo, el enfoque de San Mateo 25 presenta que los que estén fuera de la gracia, los que estén fuera en ese momento de la gran ciudad, que los que se perdieron por las cosas buenas que no hicieron. Hay pecados que son de omisión y hay otros que son, como dicen algunos teólogos, de comisión. Hay gente que se perderá por lo bueno que dejó de hacer y otros que se perderán por lo malo que hicieron. Ahora bien, dentro de las cosas que se mencionan en la parábola de San Mateo 25, causa por la cual la gente allí no se salvó, ninguna parece que dice, y fulano se quedó fuera porque no guardó el sábado. Y no dice que se perdió porque comía carne de cerdo. ¿Recuerda la causa por la cual los cabritos van a quedar fuera de la gracia? Porque Cristo estuvo enfermo, Cristo estuvo desnudo, Cristo estuvo con hambre y no fue asistido. Entonces los cabritos preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Muchos de nosotros en algún momento le ha pasado por el corazón, me gustaría ir a Jerusalén. Hay gente que hace sus esfuerzos y se van a Estados Unidos, visitan Nueva York, que ahora mismo hay muchos ratones allá, y van a Filadelfia, y van a un museo de cera, que no le escondo que me gustaría ir a ese museo de cera. Pero muchos tienen todo un deseo de ir a Tierra Santa. ¿Por qué ir a Tierra Santa? Porque ahí caminó Jesús. Para Semana Santa a veces uno busca videos de la tumba de Jesús, claro, y el cuerpo no está ahí. Y uno como que se acerca solamente en video. Pero ¿qué será, Enrique y Daniel, si tuviéramos la oportunidad nosotros tres de llegar allá, al sepulcro del Maestro? De una vez venimos con un sermón de ese escenario. Y estar en el Monte de los Olivos, monte que según la Biblia se partirá y Cristo aparecerá allí. Y será un impacto evangelístico, sorpresivo, misionero y especial. Y quizás alguno de nosotros diga, yo sentí como una unción especial cuando me paré frente al mar de Galilea, porque la gente también sufre de emociones cuando va a lugares así. Sin embargo, la pluma inspirada nos dice que esa tierra ya no es santa.
porque esa tierra fue escenario de la gran victimización y martirización que le hicieron al Hijo de Dios. Esa tierra no es santa. Esa tierra está manchada de sangre de nuestro Señor y Salvador. Ahora, en ese mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, la página la que estoy recordando ahora mismo, habla de que si usted quiere encontrarse en las huellas y pisadas del Maestro, esas huellas y pisadas se encuentran al lado del enfermo, al lado del desnudo, al lado del harapiento, al lado del que está en un hospital. Y ahí entra esa parte de la mayordomía donde nosotros descuidamos el bien hacer. Muchos se van a perder no porque son adúlteros, no porque son fornicarios, no porque violaban el sábado ni porque hablaban mentira. Muchos se van a perder porque descuidaron hacer el bien. Tanto las cosas malas que nosotros hacemos son anotadas para el libro de las memorias de los 13 libros que hay en el cielo, como también las cosas buenas que nosotros no hacemos. La negligencia, la indiferencia, el yo mirar que yo estoy bien, sin embargo el otro está mal, pero eso a mí no me importa, porque él tiene familia. Yo no me puedo encargar de todos los problemas del país, pero ni Abinader puede. Entonces nos comportamos de manera indiferente frente al dolor de quién, del otro. Y en la Biblia hay varias parábolas de personas que sufrieron consecuencias finales en cuanto al destino de su alma, de salvación y de perdición, solo por ser negligente o indiferente. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Por qué se perdió? ¿Porque tenía solamente muchas riquezas? No. Cristo le dijo, vete, vende lo que tú tienes, dáselo a los pobres. No. El joven rico estaba en su punto fuerte. Yo he guardado tal mandamiento, tal mandamiento, tal mandamiento. Pero su problema era con el prójimo. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Aunque era una parábola, representaba una realidad. Los poderosos de Israel miraban con desprecios a los menos favorecidos. Y la pluma inspirada nos dice que aquellos que tienen algún tipo de don o bienes o talentos que Dios le ha dado, tienen un compromiso o están en deuda con los menos favorecidos. Usted se pregunta, ¿en cuál de los dos grupos tú estás? ¿Hemos recibido bienes, talentos y dones y lo estamos usando para tratar mejor a los menos favorecidos? El joven rico no supo entender que los dones y talentos que Dios le dio fue para poder ayudar a los menos que favorecidos. Normalmente todos crecimos en la iglesia escuchando que hay 4 T de la mayordomía, pero hoy son 5. Más adelante le hemos visto una sexta y yo me he encontrado que hay una séptima T de mayordomía. Vamos a tratar de encontrarla. Claro, esto no es una creencia nueva para que no vayan a crucificar. Una de las 4 T clásicas son talentos, tesoros, tiempo y número 4 de la clásica, templo. Lo dije bien sin repetir ninguna, ¿verdad? Perfecto, la memoria no falló. Faltan número 5. Apocalipsis 11:18. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Me gusta ese versículo. Cuide su medio ambiente. Usted no tiene que ser encargado del medio ambiente, ni ministro de medio ambiente, pero sea encargado del medio ambiente en su casa y en su patio. Cuide su pedazo. Número 5, tierra. Número 6. Ahora voy con las 2 que me he encontrado en temas de mayordomía. Número 6 es testimonio. Preguntémonos, ¿el testimonio que tengo entre mis hermanos de la iglesia Piedralinda 1 es el mismo testimonio que tengo entre mis vecinos en el sector? ¿Es el mismo testimonio que tengo entre mis compañeros de trabajo? A veces resulta como que no tenemos el mismo testimonio, ¿verdad que no, Lorenzo? Una cosa es el Pedro del trabajo y otra es el de la iglesia. Otro es el de los amigos del barrio. No. Debemos cuidar el testimonio porque, ¿qué dice San Mateo 24:14? Este evangelio será predicado y luego, así que
Creo que debemos, dentro de nuestra mayordomía, cuidar esa parte de predicación silente. Hay personas a la cual, dicen algunos, uno nunca le ha dicho Cristo te ama con la boca, pero ellos cuando ven a uno dicen, me gustaría ser como esa varona o me gustaría ser como aquel varón. Cuida a su familia, va a la iglesia, está limpio no solamente el sábado, es el mismo de domingo a sábado los 7 días de la semana. ¿Cuántas te van? 6. ¿Cuántas faltan? Por último, testificación. ¿En qué consiste esa última T? Testificación, ¿cuál sería? Evangelismo, predicación. Yo he encontrado un enfoque nuevo a la mayordomía. Pablo presenta en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15, yo pronto estoy a predicar el Evangelio. Yo soy deudor a predicar el Evangelio. Y por último, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Allí están los 3 pilares o columnas que sostenían la vida misionera activa del apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron esas 3 columnas? Yo soy deudor a predicar el Evangelio. Número 2, yo pronto estoy a predicar el Evangelio. Y por último, el más conocido, Romanos 1:17. No me avergüenzo de anunciar el Evangelio. ¿Cuál será la causa por la que muchos se perderán? Por la indiferencia. En la mayordomía del buen trato. En la mayordomía con el prójimo. En la mayordomía de mirar que hay personas más o menos favorecidas que yo. Y con una de las T de la mayordomía, con una de las T clásicas, hay un descuido de mi parte con los menos favorecidos. ¿Cuál es la T de la mayordomía que muchos, por descuidarla, se perderán? La T de los tesoros. Y los talentos, ¿cómo lo usamos para Dios? Muchos se perderán por descuidar el uso de sus talentos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Alguien ha desarrollado algún talento a partir del que tiene? Alguien dice, mire, yo naturalmente tengo pero yo siento que desarrollando el Señor me ha dotado de algún talento más. ¿Cierto? Cuando uno crece en la iglesia, uno se da cuenta como que hay funciones que a uno le salen naturales. Familia, cuidémonos de no descuidar a nuestro prójimo. Cuidémonos de no tratar con negligencia o indiferencia a los menos favorecidos. Tratemos de no encontrarnos en ninguno de los 2 grupos de San Mateo 25 o de Apocalipsis capítulo 20 y 21. Que ninguno se pierda por lo malo que hizo o que ninguno se pierda por lo bueno que dejó de hacer. ¿Cuál es la condición ideal para llegar al reino de los cielos? La perfección. ¿Y en qué consiste la perfección? ¿Cuál es la iglesia perfecta? Creo que cuando haciendo esa pregunta, algunos me van a decir el verso bíblico que les voy a decir ahora. ¿Cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál será el estado para usted darse cuenta de que ya usted es un perfecto de acuerdo a la Biblia? Ahí nos daremos cuenta. San Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero antes de eso, dice alguna característica. Vamos a terminar. San Mateo 5:48 y luego la última cita que está en el libro de Santiago. San Mateo 5. Desde el verso 43. Mire qué consejito lindo cuando uno se encuentra diferencia con algún prójimo no muy agradable. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es fácil, ¿verdad? Cualquiera ama a quien se lleva bien con uno. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Eso es difícil.
haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. El Padre nos llama hijos, pero una cosa es que nos llame hijos y otra cosa es que nosotros nos convirtamos en sus hijos. Y nosotros nos convertimos en sus hijos cuando sabemos tratar al prójimo bien, sin importar cómo nos trate a nosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esa cita en Lucas capítulo 6 todavía aparece, pero mucho más en español. Hay que tratar bien al prójimo sin importar cómo te trate. Y la cita final con la que yo quiero despedirme de ustedes en esta mañana es la que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Fácil. Y creo que algunos terminarán el texto cuando yo comience. La religión, comencé, la religión pura y sin mancha es esta. ¿Cómo termina diciendo el texto? Que te conserves. Vamos a leerlo todos. Voy a motivar a que lo busquen. Santiago 1:27. Santiago es un libro corto, después de Hebreos. Santiago 1:27 dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué es lo primero que dice allí? ¿Y cuál T es esa? La T de los tesoros. Al prójimo hay que ayudarle. Usted va a visitar a una persona y está enferma. Usted puede orar por ella, pero si puede hacer algo más, hágalo también. Visitar a los huérfanos. ¿Y a quién más? Y a las viudas en sus palacios, en sus tribulaciones. Y segunda condición. Ahí no dice guardar el sábado, pero hay que hacerlo. La religión perfecta es esta. Visite, sea misericordioso, trate bien a la gente. Y segundo, ¿qué más? Guárdese sin mancha delante del mundo. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie, por favor. Oremos. Nuestro buen Padre que estás en el cielo, siempre, Señor, te damos gracias. Gracias porque has elegido este santuario en la comunidad de Piedra Linda para que se congreguen tus hijos y te sirvan y anuncien tu evangelio. Gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a tu iglesia todavía el día de hoy. Ayúdanos a comprender que aquel evento histórico del Gran Chasco termina con un mandato aún para nosotros en el día de hoy. Es necesario que profetices otra vez. Danos la oportunidad de no solamente llegar al reino de los cielos, sino de ver a aquellos que siendo nosotros instrumentos tuyos, servimos de canal para que también pudieran conocerte. Perdona nuestras faltas. Llévanos a casa en paz. Y ayúdanos a no olvidarnos del prójimo, del necesitado, del huérfano, de la viuda y del enfermo. Bendícenos, Señor, de una manera especial
dándonos una porción de tu Santo Espíritu. Y sé con aquellos que son de esta iglesia y que en el día de hoy no están con nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.